Hola, mis queridos amigos. Es una alegría poder estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hacer una revisión de un tema sumamente interesante y es los dioses egipcios y la Biblia. En primer lugar, es importante mencionar que las mitologías egipcias son bastante confusas porque no tenemos una fuente monolítica de recursos, de registros de las mitologías egipcias. Muchos de los recursos vienen de diversas fuentes. Así que tenemos, por ejemplo, al menos tres grandes grupos de mitologías egipcias: la conocida como la Eneada heliopolitana, que viene de textos de las pirámides del Imperio Antiguo; la segunda, la cosmología hermopolitana, de textos del Imperio Antiguo; y la tercera, que es la teología menfita. De estos, los dos primeros son los que más eh, revisaremos durante esta noche. En resumen, no de manera muy completa y exhaustiva, pero en resumen, en relación al tópico que vamos a tratar. ¿Por qué este tópico es importante? Este tópico es importante porque se relaciona mucho con una historia bíblica que data de aproximadamente el siglo XV antes de Cristo, que es la historia del Éxodo, en la cual Moisés guió al pueblo de Israel a salir de Egipto. Y nosotros debemos recordar que Moisés estuvo relacionado a la cultura egipcia de una manera muy particular, pues él creció dentro de aquella cultura. Él aprendió de las costumbres y de la religión egipcia por cerca de 40 años. En ese periodo, él pudo interactuar con lo que la religión egipcia significaba y toda su forma de ver el origen del universo. Lo que ustedes ven en la pantalla es alguno de los dioses más importantes de esta cosmovisión. En primer lugar tenemos a Atum, que es el creador, el dios. Después vienen Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Horus, Set y Nemphis, pero vamos a explicar brevemente cómo esto se va desarrollando. Nosotros hemos encontrado, bueno, no nosotros, pero los arqueólogos, los estudiosos han encontrado una ilustración que viene de un relieve del templo funerario de Hatshepsut. Y Hatshepsut fue una princesa egipcia que llegó a ser reina, que más o menos se relaciona con la cronología del Éxodo. Muchos teólogos, historiadores creen que ella podría haber sido la madre adoptiva de Moisés. Es una probabilidad muy grande, aunque no tenemos una confirmación explícita histórica de esta asunción, pero podría ser una posibilidad. Así que tenemos en un relieve funerario del templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, ahí se muestran algunos de estos dioses que se originaron al inicio. ¿Y cómo se originaron estos dioses al inicio? Bueno, aquí tengo, lo hemos coloreado, hemos coloreado esta imagen de tal manera que sea más visible. Como ustedes pueden ver en la parte izquierda, ustedes pueden contar 8 individuos, 8 dioses. Estos son dioses que están puestos de pie, que forman parte de los dioses originales de la forma de ver del universo, como los egipcios veían el origen del universo. ¿Qué es lo que ellos pensaban? Que había unas aguas primordiales. Casi en todas las culturas, tanto mesopotámica, egipcia, se pensaba que había una especie de aguas primordiales, aguas que estaban allí por la eternidad. Estas aguas dieron origen a algo que en la cultura egipcia, según estas mitologías, se conoce como el gran cacareador. Era una especie de ave, algunos dicen que es el ibis, podría ser el ibis. Es um, un ave que dio origen a un huevo, y este huevo, al momento eh, empezar cuando este huevo apareció en el monte primordial, dio origen a otras deidades, y estas deidades fueron las que iniciaron la creación del universo. Pero este huevo está relacionado especialmente a una deidad que es Ra. Como ustedes ven ahí en la pantalla, Ra es relacionado también como el escarabajo. Así que este dios Ra, que es el disco solar, el sol, hace su jornada, hace su trayectoria a través del universo. Y a medida que estos dioses empezaron a crear, estos primeros 8 dioses que empezaron a crear, empezaron a adquirir
diferentes aspectos dentro de la naturaleza. Uno de estos dioses, por ejemplo, es la expansión, el cielo, y el otro es la tierra. Y así, cada uno de estos dioses tiene una parte importante en el cosmos, en el universo que fue creado. Pero Ra, que es este disco solar, el sol, tenía su jornada, hacía su viaje a través de este universo, de tal manera que amanecía en el este y desaparecía en el oeste. Este viaje de Ra, este viaje de Ra, que fue una cosa muy importante. Según los mitos, Ra emergió del océano primordial Nun, trayendo la creación. De sus lágrimas nacieron los hombres y a través de su palabra generó a los dioses, que era el Shu, el aire, y el Tefnut, la humedad, quienes a su vez dieron origen a Geb, la tierra, y a Nut, el cielo. Y así se estableció la primera generación divina. Ra gobernaba como soberano absoluto, no solo sobre los dioses, sino también sobre los hombres. Como ustedes pueden ver, Ra fue muy importante en la religión egipcia, al punto de que se pensaba que un aspecto esencial de su mito es el ciclo solar, en el cual cada día Ra navegaba en su barca por el cielo, y ese viaje que hacía por el cielo iluminaba la tierra, y cada noche descendía al inframundo, que es la Duat. Es decir, durante la noche él tenía una batalla muy importante con un archienemigo, donde debía luchar con Apophis, ese era su enemigo, la serpiente del caos, para renacer al amanecer. Esta lucha eterna representaba el triunfo constante del orden, que es el Maat sobre el caos. Así que Ra constantemente estaba peleando con el caos, con el desorden, cada vez que anochecía. Así que durante la noche, Ra tenía estas batallas y al amanecer él volvía con su ciclo y viaje a través del cielo en su barca. Y este barco es muy importante en la cultura egipcia, en la forma de ver de los egipcios. Eh, Aquí podemos ver en esta imagen, en esta representación, Ra luchando contra esta serpiente, Apophis, que es una lucha titánica. Esta lucha es muy importante y la vamos a mencionar al final de esta presentación. Así que Apophis, que era también Apep, era la serpiente del caos, era el enemigo del dios solar Ra. Él intentaba devorar o oscurecer el sol durante su viaje nocturno, simbolizando el desorden y la amenaza contra el orden cósmico. Así que Ra tenía esta batalla intensa por la supremacía de la luz sobre las tinieblas. Ra, la luz, y Apophis, las tinieblas. Ra también fue identificado con otras divinidades, como por ejemplo Ra Horahti, se le fusionó con Horus, dios del cielo, como Atun Ra, se le veneró como creador al final del día, y como Amon Ra durante el Imperio Nuevo, se convirtió en la deidad suprema del panteón. Porque hay que recordar que todas estas deidades egipcias, al igual que todas las otras deidades mesopotámicas también y también de Palestina, estas deidades adquirían diferentes identidades, se mezclaban, había como una especie de sincretismo, de mezcla entre los conceptos de estas egipcios, de estas deidades, con otras deidades del antiguo Medio Oriente. Así que era una idea bastante dinámica, fluida. Y aquí vemos a Ra y a estos dioses viajando en este barco. En este barco, el viaje en el barco es muy interesante porque esta jornada entre la luz y las tinieblas tiene una relación muy importante entre la vida y la muerte también. Aquí vemos un barco, por ejemplo. Con el tiempo, incluso, los egipcios pensaron que los faraones, que eran hijos de Ra, también tenían que hacer este viaje. Y al ser hijos de Ra, eh, no solamente de manera simbólica, porque ya cuando ellos llegaban a ser faraones, realmente representaban ese poder, el poder de Ra, para restablecer el orden en la tierra. Así Ra no solo fue el símbolo del sol físico, sino también la encarnación del orden divino y la realeza en Egipto. Se mezclaba el aspecto teológico con el aspecto político. Había una mezcla entre religión y política en el imperio egipto. Y bueno, era algo muy común en el mundo antiguo, en Mesopotamia, en Egipto, en Palestina, en todas partes, la idea de ser gobernante era una idea político-religiosa.
Aquí, por ejemplo, tenemos un descubrimiento muy interesante que se hizo acerca del barco de Corfú, porque las embarcaciones, como ustedes ven, fueron parte de esta idea de viaje, de Ra viajaba en su barco, tenía su jornada continua en el cielo y luego iba hacia las tinieblas. Así que el barco, la idea de viajar era muy importante, de tal manera que los faraones, cuando ellos eran enterrados con embarcaciones para que ellos pudieran seguir su viaje a través del cielo. Era una idea muy interesante. Por ejemplo, este barco, que es el barco de Kof, fue un descubrimiento arqueológico muy interesante de un barco que tiene más o menos 43,4 metros de largo y 5,9 metros de ancho, y 1,78 metros de profundidad. Es un barco grande, enorme, enorme, que fue encontrado desarmado, porque la idea de los egipcios era que los faraones armaban este barco cuando, después de fallecer, ellos armaban este barco. Y vamos a explicar brevemente en qué consistía esa idea. Pero como ustedes ven, este barco que pertenecía al faraón Kofu de la cuarta dinastía, aproximadamente el año 2470-2447 a.C., fue dejado al lado de la pirámide y fue encontrado ahí, desarmado. Como ustedes ven, aquí hay algunas imágenes donde se puede ver el lugar donde se encontró el barco, en este hueco que está justo al lado de la pirámide. Y existe varias imágenes egipcias que nos muestran cómo armar barcos. Así que gracias al descubrimiento de este barco y el estudio de estos documentos antiguos acerca de cómo armar barcos, es que los arqueólogos pudieron reensamblar el barco. Incluso se descubrió las cuerdas para armar el barco que los egipcios habían dejado ahí listo para que el faraón pudiera armar el barco. Aquí tenemos una explicación de cómo el barco finalmente fue armado. No se utilizó ni un solo clavo, todo era armado con pines, de tal manera que el barco pudiera estar sujeto con pines y cuerdas, y el faraón tenía que hacer todo eso después de fallecer en su viaje hacia la vida. Así que tenemos este barco que podía cargar, o que pesaba 38 toneladas de cedro. Es un barco muy pesado, 38 toneladas de cedro. Es un barco pesado, grande. Ya te puedes imaginar cuánta certeza tenían los egipcios que este viaje iba a ocurrir, porque ellos estaban invirtiendo recursos en que su faraón tenga un barco seguro con el cual viajar hacia la otra vida. Tenemos aquí una imagen del descubrimiento de los restos del barco cuando se hicieron. Así se encontró, era como una especie de cajita de Lego para que el faraón pudiera armarla y pudiera viajar. Esto es el equipo de arqueólogos que encontraron el barco en este lugar. Y tenemos textos egipcios que nos hablan acerca de ese viaje, esa jornada, ese viaje que el faraón tenía que recorrer, y no solo el faraón, sino todos los mortales tenían que recorrer si es que querían alcanzar o querían ingresar a la vida de la eternidad, del más allá, de la vida que podía más allá de esta vida, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, cómo comenzaba esa jornada. Al momento de la momificación, cuando el faraón era momificado, se extraía todos los órganos internos del cuerpo, de tal manera que ese cuerpo empezaba un proceso de un trato especial. Uno de esos elementos importantes en el trato de su cuerpo era la salinización. Era un proceso en el cual se colocaba sal en el cuerpo por 40 días. El cuerpo permanecía 40 días en sal, parte del proceso de luto. Recuerden ustedes esto porque en la Biblia nosotros tenemos que los hijos de Israel lloraron a Jacob por 40 días. Esto tiene una relación muy interesante con el periodo también que los egipcios utilizaban para colocar el cuerpo dentro de la sal por 40 días. Después de eso había otros actos que se hacían como vendar el cuerpo y se hacían rituales mágicos en la cultura egipcia. En la mentalidad egipcia, una vez que esto era ejecutado y el cuerpo ya estaba completamente listo y todos los rituales se habían realizado para que el faraón pudiera iniciar su jornada al más allá, entonces es cuando el faraón
iniciaba ese camino. Y ahí es donde se encontraba con una travesía muy larga. En esa travesía donde tenía que se- leer algunos encantamientos para que pueda continuar su jornada, se encontraba con la necesidad de ir en un barco y cruzar algunos ríos y lugares difíciles. Y esto es exactamente por lo cual los egipcios colocaban esta embarcación para que el faraón pudiera viajar y tener este viaje hacia el más allá. Una vez que el faraón haya terminado ese viaje a través del inframundo, con todo, gracias a la embarcación, es que él llegaba a una sala donde había jueces que lo esperaban. Y en esa sala donde había jueces que lo esperaban, su corazón era medido en comparación con el peso de una pluma. Si su corazón era más pesado que el peso de una pluma, pues no era digno de entrar en la vida del más allá. Eso era algo muy interesante, porque nos habla, tiene una relación con un texto de la Biblia en relación al endurecimiento del corazón de Faraón. Recordemos que en las Escrituras dice que Moisés, se le explica a Moisés que el corazón de Faraón sería endurecido. Y ese endurecimiento está en relación a un concepto egipcio que tiene que ver con la maldad. Un corazón pesado es un corazón que está pesado, que está endurecido, es más pesado y por lo tanto es malévolo, tiene malas intenciones y no sería digno de entrar en la vida del más allá. Entonces es algo muy interesante. Así que en esa jornada que culminaba finalmente con ese juicio que se realizaba al faraón y se pesaba su corazón en relación a una pluma para ver cuál era el más liviano. Finalmente terminaba en si es que era exitoso, si es que su corazón era más liviano que una pluma o tan liviano como una pluma, él podía llegar a una vida en la cual había una especie de paraíso, un lugar edénico, un lugar donde había un jardín muy hermoso. Así que esa es la idea egipcia en relación a la muerte y en relación a esa jornada que había que tener desde que la persona fallecía hacia la vida en el inframundo. Pero en Egipto, en la cultura egipcia, la muerte es celebrada porque justamente representa ese pasaje entre esta vida y la vida en el más allá. Así que la muerte no es necesariamente vista como algo malo, al contrario, es como una especie de pasaje, un momento en el cual tú vas a iniciar tu vida hacia el más allá. Un lugar que ilustra bastante bien esto es la ciudad de Saqqara en Egipto. Yo estuve aquí con varios colegas, varios amigos, y como ustedes pueden ver en la distancia, uno puede percibir en la estructura una puerta muy grande. En esa puerta uno puede ver varios marcos. Hay varios lugares en las construcciones egipcias donde uno puede ver puertas con marcos, como esta puerta que ustedes ven aquí, puertas con varios marcos. Y es porque la idea de transición, la idea de que estás dejando ese mundo y estás yendo a otro mundo, esa idea está muy presente en varias construcciones arquitectónicas donde vas a ver una puerta que es como una especie de pasaje. Y como ustedes ven aquí, por ejemplo, uno entra en esa puerta y pasa por unos pasajes y pasa por una especie de salones. Y eso refleja esa idea de pasaje, esa idea de que tú estás dejando este recinto y vas a ir hacia otro momento, otras circunstancias, otra escena, otro estadio de la vida. Dentro de este lugar de Saqqara se encuentran pirámides y las pirámides están muy relacionadas a la idea de la muerte, tienen una relación muy profunda a la idea de la muerte. Así que la cultura egipcia está muy compenetrada con la idea de la muerte, está muy relacionada con la idea de la muerte, a tal punto que todos los egipcios, podría decir en resumen, adoraban la muerte. La muerte era parte central de los ritos religiosos egipcios. Los egipcios adoraban la muerte y en esa concepción, en esa idea de que la muerte era central en su pasaje, en su transición de esta vida a la vida del más allá, es que los egipcios vieron con buenos ojos la idea de morir. La idea de morir no era vista con una idea de tristeza, sino al contrario, era una especie de nuevo inicio, a tal punto que junto con Faraón
eran enterrados muchos de los bienes que él poseía. ¿Cómo se relaciona esto con las escrituras? De una manera muy interesante, porque nosotros encontramos a Moisés en Éxodo capítulo 3, el gran llamado que Dios hace a Moisés y le dice, Moisés, Moisés, yo soy el que soy. La frase yo soy el que soy es una frase interesante, porque en esta frase Moisés está diciendo que Jehová se llama a sí mismo el gran origen de todo, de la vida, el gran yo soy, el que no cambia, la fuente de todo, el incambiable. Bueno, eh, la, la palabra de Dios dice que Jehová se presentó a sí mismo a Moisés con su nuevo nombre, Jehová. Quizá podríamos entrar en algún tipo de conversación acerca de cuál sería la mejor forma de traducir su nombre, porque en algunas partes de la escritura o en algunas traducciones van a leer ustedes como Jehová, otros Yahvé, otros o Jehová podría ser, pero lo importante es que este nombre, que es un tetragramatón, es una compilación de cuatro letras, es un nombre que tiene cuatro letras y cuya vocalización se perdió. Los judíos no pronunciaban el nombre de Jehová, ellos en vez de decir Jehová pronunciaban la palabra Adonai y colocaron esas vocales de Adonai a la palabra Jehová, a las letras, al tetragramato, de tal manera que empezaron a leer el tetragramatón con las vocales de Adonai y eso llevó a la pronunciación de que se tiene hoy en día como um, Yahvé o Jehová, etcétera. Entonces, nosotros en este nombre podemos reconocer que Dios se presenta a sí mismo como el centro de todo. Yo soy el que soy. Y ese Dios que es el Dios de la vida, porque en esta llama ardiente, el Dios de la vida, eh, el que tiene el poder absoluto, y le dice a Moisés, cuando está conversando con él, le dice varias cosas que él tiene que hacer. Entre una de ellas, debido a la incredulidad de Moisés, que coloque su mano dentro de su pecho y cuando la saca, ve que está leprosa y cuando la vuelve a sacar, está completamente limpia, indicando que Dios tiene poder sobre todas las enfermedades. Así que tenemos un Dios que tiene capacidad de sanar. Esa idea fue una idea especialmente interesante porque Dios, que tiene el poder absoluto sobre todos los elementos de la naturaleza, en las 10 plagas, en las 10 plagas jugaron un papel muy importante. Nosotros sabemos qué es lo que ocurrió con cada una de estas plagas. Podemos hacer un repaso. El río se convirtió en sangre, hubo ranas, hubo piojos, eh, moscas, pestilencia, hubo hielo con fuego que cayó del cielo, langostas, y una de las plagas tuvo que ver con la oscuridad. Y esta plaga que tuvo que ver con la oscuridad, y la última, que fue la muerte de los primogénitos, es una plaga que voy a desarrollar brevemente aquí, porque la oscuridad es un concepto que, como dije al inicio, es contrario al poder de Ra. Recuerden ustedes que Ra, ese dios, cada noche, cada momento que se tiene que ocultar en el horizonte, tiene que tener una batalla feroz con, con su archienemigo. Y en esa batalla, cuando se ve la oscuridad, sabemos que empieza a haber esa batalla muy intestina entre el dios Ra y su enemigo Apis. Y Faraón, cuando vio la oscuridad venir sobre Egipto, esto definitivamente fue visto con malos ojos. En las costumbres egipcias, ¿qué es lo que se hacía? Cada vez que había una especie de eclipse, los egipcios realizaban rituales para impedir que este archienemigo de Ra pudiera tomar posesión completa del orden de la tierra. Así que cuando se veía un eclipse solar o cualquier tipo de eclipse, los egipcios tomaban esto como un mal omen. Omen es una palabra técnica para referirse a presagios, un mal presagio. Y así que los faraones no veían con buenos ojos el origen de estos eclipses.
¿Por qué? Porque eso indicaba que cada vez que hay oscuridad, el archienemigo de Ra empezaba a gobernar sobre toda la tierra. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros encontramos realmente? No era el archienemigo de Ra el que gobernaba la tierra, sino Jehová, Jehová que estaba guiando a su pueblo, que le había pedido a su pueblo colocar sangre en los dinteles de su puerta para cuidar de esa manera que ninguno de los israelitas fuera afectado por la última plaga, la 10ª plaga, que mató a los primogénitos de Egipto. El ángel de Jehová protegió a cada uno de ellos. Así que el hecho de la oscuridad era un precedente de la acción del ángel de Jehová para proteger a su pueblo. Y finalmente, para terminar esta presentación, tenemos que el pueblo de Israel finalmente salió de Egipto. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llevaron los huesos de José, que es una indicación importantísima de que Dios tenía planes de dar vida incluso a los muertos, porque no había otra razón por la cual tú tendrías que llevar los huesos de alguien de vuelta a Canaán. Había una relación entre la vida y la resurrección, mientras que la cultura egipcia estaba fuertemente arraigada en la idea de la muerte como un pasaje al inframundo. La palabra de Dios dice que Jehová es un Dios de vivos, no de muertos, como lo dice Jesús posteriormente. Y en esa conjugación que Dios es un Dios de vivos, no de muertos, es un Dios que ofrece vida. Por lo tanto, José y todos aquellos que confiaron en aquel Dios que da vida podrán resucitar en el momento que Jehová los llame por su nombre. Espero que esta presentación les ayude a recordar eso, el hecho de que tenemos un Dios que combatió las ideas religiosas egipcias de aquel tiempo a través de la palabra de Moisés. Cuando Moisés, como hombre de Dios, empezó a ir ante Faraón, él trajo la palabra de Dios contra la teología, la cosmovisión egipcia, tratando de explicarles a ellos en los hechos que existe un Dios soberano mucho mayor a todas esas ideas falsas que gobernaban la cultura egipcia. Espero que esto les refuerce la idea de que existe un Dios maravilloso. Maravilloso. Buenas noches.